Continuamos en contacto desde Nueva York con Maybor Petit, periodista e investigadora, que como ustedes han visto tiene muchísima información detallada, no es dándole la vuelta a la noticia. Maybor, quiero que veas al señor Diosdado Cabello, que tiene una versión muy de él de por qué salió Chevron o Chevron ha sido castigada. En Estados Unidos, el tema empresarial o los lobbies empresariales mueven una cantidad de cosas. Uno escucha que quien se movió para que sancionaran a Chevron fue la Exxon. Eso no escucha, no. Eso está muy claro. Eso está muy claro. Eso está muy claro. Nosotros pedimos que viniera para acá la Exxon, la Chevron. Después de las primeras sanciones pedimos, no, ellos vinieron y se acercaron, y no solo se acercó Chevron, se acercaron otras empresas. Ahora, a mí no me extraña, como estamos viéndose todo esto un tablero que ellos quieran, o sancionen a otras empresas, pero eso va a ser como el cuero seco, porque la realidad le va a explotar en la cara. A ver, me llama la atención que insiste en darle una explicación económica y evita darle una explicación política a las sanciones. Esto suele ocurrir con este individuo que tiene una astucia narrativa. Aquí se está implementando 3 puntos cruciales. La Exxon, que tiene también contratos en Guyana, donde hay en estos momentos un pleito entre Venezuela y Guyana a raíz de la decisión unilateral del régimen de Maduro de hacer elecciones en el territorio que está en disputa con Guyana. Y se ha venido acalorando el debate, pero el señalamiento de la ExxonMobil por haber logrado los contratos fue uno de los puntos claves del régimen de Maduro al momento de hacer esos señalamientos. Número 2, tiene que asumir qué fue lo que pasó y por qué no sigue Chevron, aunque ellos habían dicho que tenían acuerdos estratégicos con el gobierno de los Estados Unidos, cuando era totalmente falso, porque uno de los enviados del presidente fue a Caracas a buscar a unas personas que están presas de nacionalidad norteamericana, logró sacar 6, quedan allá todavía otras personas que muy probablemente vayan a convertirse en la moneda de intercambio para negociar que tiene el régimen con los Estados Unidos. Y hay otro punto clave: cuando hubo esos encuentros de Venezuela con el gobierno del presidente Trump, Maduro acordó recibir a las personas que tienen órdenes de deportaciones finales en Estados Unidos y que habían estado hacinadas en las cárceles de los Estados Unidos, porque Maduro se negaba a recibirlas. En el año 2024, él tomó la decisión en febrero, cuando se volvieron a reimponer las sanciones, producto de que él no respetó el proceso que se había acordado en las mesas de negociación para hacer unas elecciones en Venezuela que fueran libres y transparentes. Es un juego narrativo, pero a la vez un mecanismo de chantaje que tiene Maduro y que tienen sus voceros, entre los cuales se encuentra Diosdado Cabello. Aquí se tomó una decisión, y una decisión que tiene que ver también con esos mecanismos de acuerdo al planteado por el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, y por el mismo presidente de los Estados Unidos. Venezuela no ha cumplido, Venezuela no logró cumplir con los retos que se le habían puesto y que ellos habían aceptado, no solamente en el año 2024, sino en el 2025, y ahora vienen sanciones de alta presión. A Chevron se le dio un mes para cerrar operaciones, pero también se ha anunciado que van a eliminar las sanciones, las licencias para las otras empresas norteamericanas que operan en Venezuela, como la Harley Bullington y otras, y adicionalmente otras transnacionales de petróleo que necesitan las licencias de la OFAC para poder operar, entre ellas Eni o Repsol y otras empresas europeas. Aquí lo que también ha dicho el señor Diosdado Cabello, en el marco de ese juego, es no aceptar los mecanismos que se están usando y por los cuales están siendo presionados, porque de aceptarlos públicamente, y ese programa lo ven son los chavistas, estarían aceptando que ellos habrían fracasado y que habrían mentido, y que la llamada Agenda Cero no existió nunca, porque eso nunca estuvo planteado entre la conversación
de Richard Grenell y Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez cuando este fue a buscar a las personas que estaban secuestradas de acuerdo a lo que tal cual utiliza el lenguaje de los Estados Unidos. Hay americanos en Venezuela que quieren venir para acá y esa va a ser la moneda de negociación, repito, pero a la vez Nicolás Maduro está jugando también esta narrativa porque a raíz de que sale Chevron, allí hay unos campos que estaban siendo operados que son muy importantes y que Chevron, en el marco de todo lo que se le había autorizado, había logrado incrementar los números de barriles de petróleo que se estaban extrayendo con tecnología norteamericana de Chevron. Estamos Hoy en viendo, día disculpa, imágenes de Richard Grenell en esa visita con Maduro. Richard Grenell hizo unas desafortunadas declaraciones de que la administración Trump no quería un cambio de régimen, que lo que quería era un nuevo entendimiento con Maduro. Fue después desmentido con hechos concretos. ¿Cómo vivieron ustedes ese Mira, yo tuve extraño? la oportunidad. No, nosotros estábamos en el CPAC haciendo la cobertura en Washington cuando se produjeron esas declaraciones. Nosotros tuvimos oportunidad de preguntarle y creo que en el marco de lo que se dijo no estaba claro para el mismo Grenell que era ese planteamiento que le estaba haciendo, porque el mismo presidente de los Estados Unidos había dicho claramente que con el caso de Venezuela no iba a cederse porque era un régimen criminal. El secretario de Estado lo había planteado en múltiples oportunidades. La secretaria de prensa de la Casa Blanca lo volvió a aclarar nuevamente cuando se le hicieron las preguntas y todos los voceros del gobierno de los Estados Unidos. Pero estamos aquí frente a dos narrativas muy fuertes. El régimen de Nicolás Maduro, a través de todos sus aliados y replicadores, habían dicho que estaba Estados Unidos y Venezuela en una agenda cero, que estaban conversando y que habían llegado a unos acuerdos y que ellos estaban abiertos. Cuando lo que ocurrió fue que Grenell estuvo en Venezuela a tratar de liberar unos señores que estaban allá acusados de unos delitos que, de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos, no habían cometido, y también para que aceptaran a los venezolanos que tenían órdenes de deportación y que estaban hacinados en las cárceles porque Maduro se negó en febrero del 2024 y se niega ahora a recibirlos, violando así toda la normativa internacional que hay sobre la materia, porque los países no pueden rechazar la aceptación de esos ciudadanos que son venezolanos y que tienen derecho a regresar al país. Ok, antes de irnos a la pausa, hay unas imágenes de Colombia donde tratan de asesinar bueno, primero tratan de asesinar y después secuestran a 29 miembros de la fuerza pública en el departamento de Cauca. Son muy violentas las imágenes. Ellos dicen que es un grupo residual armado que se llama Carlos Patiño. Yo me imagino que debe ser un residuo de una guerrilla y no sé, ¿qué sabes de esto? Bueno, hay dos elementos clave. Esto está pasando en la región del Catatumbo, donde el ELN, junto con varias de las disidencias de la FARC, están peleando por el control del territorio y de las rutas del narcotráfico y obviamente de los cultivos. Allí se cultiva la hoja de coca, que es el producto fundamental para hacer la cocaína, que se exporta desde esa zona y con el apoyo de países asociados como Venezuela. Este problema viene por justamente el control de esa zona y allí en el caso de Gustavo Petro ha estado, él hizo un decreto de sección para tomar una serie de decisiones. La gente que se opone a Gustavo Petro ha dicho que no debería ser así. Él está jugando porque se había planteado una negociación tanto con el ELN como con algunas de las disidencias de la FARC, entre las cuales está esta, y creo que en el marco del desarrollo del conflicto, no solamente han tomado a estas personas que son miembros de la fuerza pública y que deben ser defendidos por el Estado colombiano y que han sido secuestrados por estos elementos del crimen organizado, pero en paralelo también tenemos como los mismos grupos sociales sobre los cuales se soporta el liderazgo de Gustavo Petro se han levantado en su contra en una discusión que se planteó porque la gente que ha sido desplazada del territorio
no consigue ningún mecanismo para poder satisfacer sus necesidades inmediatas. Hay una crisis humanitaria, pero en el fondo aquí lo que hay es una lucha de los grupos del crimen organizado por lograr el control total del territorio, y allí está perdiendo Colombia, está perdiendo el Estado colombiano, porque es un pleito entre las fuerzas ilegales, las fuerzas del crimen y el Estado colombiano con el ejército y con las instituciones. Maybor, Y muchísimas gracias, ¿no?, por toda tu colaboración. Te deberíamos dedicar un próximo encuentro a hablar de cómo también se financian estos grupos de izquierda con la inmigración ilegal, con el tráfico de personas. Recordemos que la salida de Cuba a través de Nicaragua, México, exactamente, y todo eso, y yo no sé en Venezuela, pero los de Cuba tengo información, entre 10.000 y 15.000 dólares cada visa, 800.000 cubanos, ya he sacado esa cuenta 1000 veces, son 5.000 millones de dólares, que no se quedan todos en Cuba, sino que, por ejemplo, cuando pasan por la parte donde hay guerrillas de izquierda, ayuda a financiar esas guerrillas. Cuando son grupos de partidos políticos o movimientos sociales de izquierda que administran pues todo el tráfico, la estadía en distintos lugares, también están ayudando a financiar a esos grupos. Por eso lo dejamos pendiente para un próximo programa. Maybor Petit, periodista investigadora, como ustedes ven muy bien informada, desde Nueva York. Y cuando regresemos,